En el siguiente video vamos a hablar de la submuración. Submurar significa trasladar una carga que ya descarga en el terreno firme a otra profundidad mayor por motivos de obra. Esto se da cuando se trabaja sobre un terreno que presenta construcciones existentes en los terrenos vacíos. Estas construcciones tienen sus propias fundaciones que se encargan de transmitir las cargas del edificio a la tierra. Entonces, cuando se quiere hacer subsuelos en el terreno nuevo, es necesario trasladar esas cargas a niveles inferiores. De este modo, no se corre el riesgo de que las mismas cedan y se derrumben. ¿Cuál es el orden que se debe seguir a la hora de comenzar una excavación? ¿De atrás hacia adelante o es indistinto? En el momento de excavar se realiza de atrás hacia adelante, porque de lo contrario las máquinas no podrían acceder al terreno, ya que estarían dentro del pozo. Lo primero que hay que realizar antes de comenzar con la excavación es un estudio de suelos para poder determinar a qué profundidad el mismo es firme. Es fundamental esta información para poder analizar el mejor modo de realizar la submuración de manera efectiva, sin perjudicar las construcciones existentes. Otro punto fundamental para tener en cuenta es el bulbo de tensiones de los edificios linderos. Esto es la fuerza que está realizando el suelo para poder sostener lo que se apoya sobre él, de modo que no se debe comprometer con la excavación. Para poder evitar su compromiso, se recurre a la realización de taludes. Estos son porciones del terreno que se encuentran en relación con las líneas medianeras y se dejan sin excavar, de modo que el bulbo de tensiones quede contenido en ellos. Tienen un ancho de banquina de aproximado de 1 metro y una inclinación de 60 grados. A partir de los taludes se hará la excavación correspondiente y la submuración. Se procede dividiendo el talud en fajas que miden entre 1,5 y 2 metros y se enumeran generalmente del 1 al 4. Estas fajas serán retiradas de manera alternada para prevenir posibles derrumbes. La mínima numeración de las fajas es de 3, pudiendo ser 2 en casos exclusivos en los que las construcciones existentes sean livianas. Las primeras fajas que se retiran son las número 1. Una vez que se realiza la tronera, es decir, el pozo de ataque, se comienza a realizar el muro de submuración allí. Las siguientes troneras en ser retiradas son las 3, luego se retiran las 2 y finalmente las 4. En todos los casos se debe realizar el muro de submuración antes de seguir con las siguientes fajas. Con respecto a las excavaciones, ¿cómo se acopia la tierra a medida que se va sacando? ¿Cómo se saca de la obra y qué se hace luego con ella? Con respecto a la tierra, como es un gran volumen de tierra el que se retira para hacer un subsuelo, en general se preparan camiones y máquinas donde la tierra se carga a los camiones y luego se puede recomercializar para relleno, no sirve como base para otra obra. Y después, si hay espacio en el terreno, alguna parte de la tierra se puede guardar, digamos, para rellenar el entorno. La submuración propiamente dicha se puede materializar con mampostería u hormigón, siendo el segundo el más utilizado. Los muros que se realizan no pueden entonces atravesar el eje medianero, porque al tratarse de una estructura muy resistente no se podrá romper en un futuro de ser necesario. Esta es una de las principales diferencias entre los tipos de materiales mencionados, ya que, al poder ser intervenido el muro de ladrillos en el futuro, el mismo puede y debe atravesar la línea medianera. El hormigón que se utiliza para realizar los muros puede ser armado o proyectado. En Argentina es mucho más común utilizar el hormigón armado. Para realizarlo se coloca la armadura de hierro dentro de la tronera para después verter el hormigón en la misma. Si tengo dos medianeras paralelas a una distancia muy grande entre una y otra, ¿qué método debo utilizar para poder contener las fuerzas horizontales de dichos muros? Bueno, para eso hay que apuntalar cada medianera en forma individual para evitar el derrumbe o el desmoronamiento de la tierra. En cuanto a los esfuerzos, los muros de submuración están sometidos a la compresión por la acción de la fundación preexistente y también a la flexión por la acción de la cuña del deslizamiento del suelo lindero y el empuje hidrostático de la napa freática. Por lo tanto, se debe generar una estructura capaz de soportar dichos esfuerzos. Además, se recurre a la utilización de puntales de hormigón, que funcionan a compresión, y tensores también de hormigón que trabajan a tracción. Los primeros contienen el empuje,
actuando de manera constante. Los segundos, en cambio, no están en acción constante, ya que son los que contienen las fuerzas de tracción que se pueden dar entre las zapatas en caso de que se quitara el suelo en una excavación vecina. Entonces, únicamente cuando se realice una excavación futura en el terreno lindero, entrarán en juego estos tensores. Otro de los elementos que componen estas submuraciones es la losa de subpresión. Se trata de una losa horizontal que se encuentra en la base del muro de submuración y que se encarga de contener el empuje vertical de la napa freática. Por último, los pilotes de tracción pueden reemplazar a los puntales, que al trabajar a compresión pueden sufrir pandeo. Estos penetran en el terreno lindero superando la línea medianera con una inclinación aproximada de 15 grados. Su largo y su diámetro depende de los cálculos realizados con antelación. Los pilotes pueden atravesar la línea medianera porque si se realiza una excavación posterior en el terreno lindero, los mismos pueden ser cortados fácilmente. No solo se encuentran en el tabique submural, sino también en la losa de subpresión. Al comenzar a excavar, nos encontramos con una napa a nivel de tierra. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El primer paso es colocar bombas, una o más bombas de acuerdo a las dimensiones de la obra, para el vaciado. Y bueno, eso va a demandar, de acuerdo a la altura que está la napa y a la cantidad de agua que esté aflorando, el tiempo que va a llevar de vaciado. Eso es continuo, o sea, no es que el agua se corta, hasta que no baja la napa el agua no corta, o sea que el sistema de bombeo hay que utilizar. Además, a partir de la submuración realizada, seremos capaces de generar en nuestro terreno construcciones de sótanos. El detalle de los mismos se verá a continuación. Se comienza colocando el film de polietileno sobre el terreno para evitar que el mismo absorba el agua de hormigón pobre que conforma el contrapiso y modifique su tiempo de fragüe. Sobre el film de polietileno se realiza el contrapiso de HHRP, hormigón hidráulico reforzado pobre. A continuación, se coloca una capa de MCI, membrana de cemento impermeable. Esto se hace tanto en sentido horizontal sobre el contrapiso como en vertical, relacionado al muro de submuración de hormigón, teniendo en el primer caso un espesor de 2 centímetros y en el segundo un espesor de 1 centímetro. Sobre la membrana rígida se coloca una membrana elástica, también en ambos sentidos, y en el sentido horizontal, sobre esta membrana elástica, se materializa la losa de subpresión, que como ya mencionamos anteriormente, contribuye a la resistencia contra el empuje vertical de la napa freática. Finalmente, sobre la losa de subpresión se realiza la carpeta niveladora de mortero de cemento, MC, y sobre la misma se colocan los cerámicos que terminan en el suelo y se adhieren con adhesivo cementicio tipo Claucol. En relación a la membrana elástica vertical, se materializa el muro del sótano propiamente dicho, con los bloques cerámicos huecos de 18 por 33 por 18 centímetros. El mismo se revoca con los revoques grueso y fino correspondientes. ¿Hay un equipamiento específico para los obreros que deben cumplir al estar realizando trabajos? Bien, el equipamiento exclusivo que se necesita para esta etapa de demolición en principio son los mismos elementos de seguridad que usamos para todas las etapas, que son el casco de seguridad, los botines y la ropa de trabajo. A su vez, para tareas específicas como el trabajo en excavación en bases que superen los 1,2 metros de profundidad, se implementa el uso de arnés de seguridad con una línea de vida, para que en caso de que se desmorone una base o algo, podamos rescatar a las personas. ¿Qué indican los cascos de diferentes colores? Bien, los cascos de diferentes colores lo que indican es el tipo de personal de la empresa. O sea, tenemos por ejemplo cascos amarillos para el personal operativo, cascos azules para el personal de visita y cascos blancos para el personal jerárquico como puede ser arquitectos, licenciados, ingenieros. ¿Cualquier obrero puede ser operario de maquinarias? No, cualquier obrero no puede ser operario de maquinaria. El que opera la maquinaria tiene que ser un profesional que tenga una categorización E2 para manejar maquinaria no agrícola especial. ¿Es necesaria la utilización de arneses en la etapa de submuración? ¿Depende de la profundidad? Sí, no solo que es necesario la utilización de arneses, sino que es obligatorio. Para la etapa de excavación, que
que supere 1,20 m de profundidad se debe implementar el uso de arnés obligatorio con la línea de vida fijada del arnés. ¿Qué sucede si no están cumpliendo estas normas de seguridad? Bueno, lo que sucede o lo que debemos hacer es en principio notificar al contratista y avisar que está incumpliendo una norma de seguridad. Y en el caso que esto persista y haya riesgo para la salud del trabajador, lo que se debe hacer es paralizar las actividades hasta que esas condiciones sean reparadas o enmendadas. ¿Qué tiene que quedar asentado en una visita de un responsable de seguridad e higiene? Bien, lo que tiene que quedar asentado en una visita de un responsable de seguridad e higiene es, aparte del relevamiento general de las condiciones de obra, también las recomendaciones y las obligaciones a cumplir por parte del contratista. Última pregunta. ¿Cuáles deben ser las medidas de seguridad que deben estar con respecto a las máquinas en esta etapa? Las medidas de seguridad que se deben adoptar en la etapa de excavación para la maquinaria, en principio, como regla general, respetar la distancia de seguridad. A esto me refiero como tomar 2 veces la distancia que da el brazo extendido de la máquina en caso de una retroexcavadora, y en ese radio de distancia no tiene que haber ningún otro operario trabajando. De esta forma nosotros estaríamos evitando algún golpe o atrapa de maquinaria. Por último, queremos darle las gracias a la arquitecta Natalia García y al técnico en seguridad de higiene Lucas Iván Canoa por su tiempo y voluntad para aportar a nuestro trabajo.